El Servicio Nacional de la Discapacidad y la Organización Internacional del Trabajo presentan el ciclo de conversaciones Aprendiendo a Incluir. Inclusión laboral y trabajo decente para no dejar a nadie atrás. Muy buen día a todos y a todas. Sean muy bienvenidos al ciclo de conversaciones que sostenemos con líderes y lideresas inspiradoras que trabajan desde su lugar a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en Chile, en América Latina y en el mundo. Este ciclo de conversaciones se inscribe en el marco de la cooperación técnica entre la Organización Internacional del Trabajo y el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile, y busca presentar ante ustedes distintos enfoques acerca de cómo abordar integralmente la inclusión de las personas con discapacidad. Es un honor para nosotros presentar en el día de hoy a una de esas personas que están movilizando los cambios a favor de la inclusión. Ella es Maribel Batista. Maribel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Maribel es una abogada destacada, abogada dominicana, especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ella es asesora de las centrales sindicales de República Dominicana, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical y de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Ella ha colaborado fuertemente con organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Maribel también en su destacada trayectoria ha apoyado diversas organizaciones sindicales de Centroamérica y Haití, formando parte del equipo continental de abogadas y abogados que apoyan a la Confederación Sindical de las Américas, conocida como la CCA, brindando apoyo a organizaciones sindicales de la región en diversas acciones. Y ha publicado material de capacitación, formación, todo con el espíritu de difundir los derechos laborales. Actualmente, ella es especialista en actividades con los trabajadores de la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Y contamos con su valiosa presencia durante este día, en el que vamos a poder conversar acerca de cómo desde su posición, desde la voz de los trabajadores con quienes ha trabajado tanto tiempo, poder avanzar en la incorporación plena de las personas con discapacidad. Muy bienvenida, Maribel. Bueno, Alicia, agradecer primero que nada la oportunidad que nos brindan en este espacio para conversar acerca de uno de los temas bien importantes en el marco de los derechos humanos, como es la inclusión de personas con discapacidad, el derecho que tienen, como los demás trabajadores y trabajadoras, al trabajo decente. ¿Cómo me involucré con todos estos temas? Bueno, tiene que ver mucho con el lugar donde vivía, un central de un ingenio azucarero en mi país, donde el movimiento obrero era bastante activo en todos los ingenios azucareros, y donde había un vínculo fuerte entre el movimiento estudiantil, del cual yo era parte, y las organizaciones sindicales. Entonces, desde ese momento comencé a hacer un vínculo que con el tiempo se fue fortaleciendo a lo largo de todos estos años, y que hasta ahora, de una u otra forma, se ha terminado. COVID-19. Desafíos para el trabajo decente. Y teniendo eso en vista y respecto al conocimiento que tú tienes y a la experiencia que tú has desarrollado, ¿cómo ves hoy cuáles son el momento presente? ¿Cuáles son los desafíos a los que estamos asistiendo y sobre los cuales deberíamos tener atención y preocuparnos, especialmente para que nadie quede atrás, para que ninguna de las personas ni los trabajadores del mundo queden atrás, pero en particular que aquellos más vulnerables, dentro de los cuales se encuentran las personas con discapacidad, no queden atrás? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo describirías el momento presente?
Bueno, yo voy a ceñirme un poco a lo que ha planteado la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el sentido de que estamos frente a una crisis nunca vista, que va de la salud, ¿verdad? Que comienza con un problema sanitario, pero con un fuerte impacto en la economía y el no social, y por tanto en los derechos de los trabajadores y las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas alrededor del mundo. Una situación, una tragedia, una catástrofe, como lo ha denominado la OIT, que no tiene ningún otro ejemplo en la historia desde el nacimiento de la OIT en el año 1919, ni siquiera cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando la crisis del 29, cuando la crisis financiera del 2008, ¿verdad? Y que se mantuvo hasta el 2010, no, la humanidad no vivió un momento como este, de una magnitud y un impacto tan fuerte en todo el mundo y de manera muy particular los trabajadores y las trabajadoras, y dentro de ellos los grupos que resultan mucho más vulnerables, sea por su relación de trabajo, como es aquellos que están en la economía informal y que por tanto no cuentan con una respuesta desde la seguridad social, pero también las mujeres que suelen incorporarse a las actividades vinculadas al sector servicios, en el ámbito del sector servicios, muchas veces con condiciones por debajo, tanto salariales como de otra naturaleza, respecto de los trabajadores varones. Pero también otros grupos como los migrantes, las poblaciones indígenas, los grupos originarios, ¿no? Los niños y las niñas, o sea que toda esta población, las personas adultas mayores, que pueden resultar mucho más vulnerables respecto que otros. Y dentro de todo este grupo vulnerable, uno que es todavía más aún, como son las personas con discapacidad afectada de alguna o varias niveles de discapacidad, que tradicionalmente muchas de ellas han estado excluidos del trabajo decente y de los sistemas de protección. Entonces, el COVID-19, al desnudar, al mostrarnos la debilidad de los sistemas de protección en el continente y en el mundo, pues también nos muestra el impacto que tiene en estos grupos que han sido más desfavorecidos y que los coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. Y bueno, los desafíos son enormes, van desde la estabilidad de la economía, que se va a tener que hacer un gran sacrificio, pero primero diríamos del control de esta enfermedad, porque tiene que ver con la vida de las personas, con la salud, ¿verdad? Con evitar, con reducir los niveles de contagio, de ir aplanando la curva. Personas que van muriendo, personas enfermas, contagiados por el COVID-19. Luego está la reactivación económica, y en el marco de la reactivación económica, la recuperación de los empleos y poder equilibrar a estas personas que están cayendo o van a caer conforme se profundice la situación económica, en la línea de la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza. Cómo reactivar el empleo, cómo estabilizar, cómo ver la situación de las personas en el ámbito del trabajo, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras, la necesidad de un ingreso que permita satisfacer sus necesidades básicas, el retorno al trabajo. Muchos países de retorno, yo sé que las autoridades hay un vaivén de decisiones por el mismo vaivén del desarrollo de la pandemia, que de repente aparenta que la curva se está aplanando, pero de repente aparecen nuevos brotes y hay que pensarlo, ¿no? Una y otra vez.
Y en ese sentido, la reapertura económica, la nueva realización de actividades de estas que quedaron paralizadas por las medidas de aislamiento, bajo cuáles condiciones de salud y seguridad se va a retornar para que no contribuyan a aumentar los casos de contagio de enfermedades y de muerte por el COVID-19. Y en ese contexto también entonces hay que ver la situación particular de las personas afectadas de discapacidad que van a requerir de una ayuda mayor al trabajo durante la pandemia y post-COVID-19. Protección social y discapacidad. Tú nos planteabas que la pandemia estaba planteando que la pandemia revela el estado de la protección social en América Latina y revela también la crisis sanitaria muestra que tanto habíamos avanzado en trabajo decente en América Latina y en los diversos, y en los diversos sectores. Nos gustaría si pudieras profundizar ese punto, porque también la salida de la recuperación económica significa una parte aquello, pero por otra también revisar los sistemas de protección social, de los cuales los trabajadores y trabajadoras con discapacidad requieren, como todos, pero requieren en particular medidas especiales para poder abordar y para poder ser ampliamente protegidos en su trayectoria laboral. Entonces nos gustaría mucho que pudieras comentar en qué sentido revela que la situación actual, esta situación de la protección social. Los dos grandes temas, ¿no?, que tú misma también planteas, Alicia. Primero, la problemática de la salud. Varios de nuestros países en el continente avanzaron en reformas a los sistemas de salud, muchos de ellos bajo esquemas de privatización, donde el Estado tendió a retirarse de las actividades de la salud, con miras a garantizar que todos y todas tengan acceso en igualdad de condiciones a un bien tan preciado, ¿no?, a servicios tan preciados como la salud. Y gran parte de la administración de la salud quedó en manos del sector privado. La pandemia nos está mostrando que el Estado tiene que hacerse cargo, es necesario que se haga cargo de temas como estos, o por lo menos tener un mayor control para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a las personas, a los servicios de salud necesarios, y que la salud no sea vista solamente como una inversión. Yo invierto, por tanto requiero tener beneficios, y voy a concentrarme en el tema de los beneficios más que en el servicio a las personas. Y ahí entran también las personas con discapacidad, porque los servicios de salud tienen que establecerse ahora, mejorar respecto del acceso de las personas con discapacidad a esos servicios, dependiendo las diversas de la afectación de la discapacidad que pueda tener la persona, que tengan servicios asequibles, con facilidades para que ellos puedan llegar tanto físicamente como en términos de acceder a los servicios médicos y prestaciones, ¿no?, y medicamentos y todo eso. Pero también en el marco de la protección social, porque atención, ¿verdad?, o hay un elemento que hay que prestarle la debida atención respecto de la garantía de los ingresos que debe tener el grupo familiar para satisfacer las necesidades básicas en situaciones como esta, u otras similares que se pudiesen presentar a lo largo de la historia. Y aquí entonces abrir un poco la discusión respecto de cómo se establece, ¿verdad?, la protección social. La OIT plantea que hay básicamente dos esquemas: uno el contributivo
y el otro el que es propiciado por el Estado a partir de los ingresos fiscales, ¿no? De los impuestos. Entonces, este es un tema que hay que ver con mucho detalle porque hay muchas personas que se les dificulta cotizar a los sistemas de protección social, de manera especial las personas con discapacidad que no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo decente. Fíjate que según he podido ver las cifras en el continente y en Chile, muestran que muchas de las personas con discapacidad están en el sector informal de la economía. Muchos de ellos no cotizan o cotizan muy poco, ¿no? Y entonces es un tema que hay que ver cómo garantizar que esos grupos, sea a través de un régimen contributivo o a través de un régimen fiscal, aparte de los impuestos que logre recaudar el Estado, tenga la posibilidad de garantizar esos servicios a las personas o esas prestaciones, ¿no? A las personas con discapacidad cuando ocurra que se paralice el trabajo. Eso por un lado, pero por el otro también los sistemas de protección social tienen que enfocarse en el tema de los cuidados. Fíjate que hay países como Uruguay, por ejemplo, que tiene una ley sobre cuidado, donde es el Estado el que garantiza el cuidado de las personas y a través de ese cuidado crea trabajo decente. Entonces es un tema también que hay que verlo porque una persona afectada de una discapacidad motriz, visual, auditiva, mental o de cualquier otra naturaleza, las medidas de aislamiento tienen un impacto mayor por esa condición que la persona puede tener y son elementos que tiene que ver el Estado y verlo en el marco de la protección social a través del cuidado que esas personas requieren y que hay que garantizarle, porque si no puedes salir a la calle, si no puedes salir a comprar tus alimentos, si existen todas esas dificultades, entonces el sistema de cuidado tiene que responder para que esas personas no queden aisladas y sin la posibilidad de contar con un ingreso para satisfacer sus necesidades. Y ahí entran también las personas adultas mayores, que muchas veces, muchos de ellos y ellas son personas también debido a la secuela de la edad, ¿no? Que también se incorporan dentro de ese universo de personas con discapacidad. El rol de las organizaciones sindicales. En esta mirada holística, sistémica de cómo abordar la protección social y el trabajo decente, ¿cuál es el rol que está teniendo, que están desempeñando los trabajadores en torno a preservar lo que se había avanzado y por otro también desarrollar quizás nuevos pactos para la protección del empleo post pandemia? ¿Qué está pasando en el mundo de las organizaciones sindicales actualmente y desde tu perspectiva, cuál es el rol que deberían jugar o que están pensando jugar en este contexto? Bueno, que están jugando y que seguirán. Digo, están jugando y están atentos permanentemente, pero ¿cómo se están? Y una pregunta también le agregaría, y si en esta consideración las alianzas que tienen las organizaciones sindicales con las organizaciones de sociedad civil que trabajan con y para la discapacidad están teniendo lugar, o cómo las estás viendo también en ese punto. Bueno, el movimiento sindical en el mundo y de manera muy particular en el continente y de manera muy particular en esta subregión a la que yo le doy seguimiento, ha respondido de una manera que hasta a mí me ha sorprendido con la rapidez que el movimiento sindical ha podido responder a esta crisis que nos sorprendió a todos, ¿no? O sea, la OIT el año pasado, mediados del año pasado, estaba adoptando una declaración sobre el futuro del trabajo, pero de repente a principio de año esta pandemia prácticamente nos lleva de golpe y porrazo a una situación
que pudiera estar vinculada al futuro y que está vinculada al futuro del trabajo, por lo que hemos observado, medidas que no pensábamos que iban a tener que iban a ser tomadas así, que se iban a expandir de la manera que lo están haciendo, como el teletrabajo y otras, que lo veíamos mucho en el marco del futuro del trabajo, llegaron y lo hicieron rápidamente. Pero también estos trabajos vinculados a aplicaciones, relación de trabajo por aplicaciones, que son en gran medida también junto con los trabajadores del sector de la salud y de otros servicios esenciales, los grandes héroes que han podido llegar a los hogares para satisfacer necesidades como llevarle los alimentos, los medicamentos, etcétera. Entonces, fíjate cómo el COVID-19, varios elementos que se estuvieron discutiendo en esa declaración, que surgieron en ese contexto, aparecen repentinamente. El mundo fue sorprendido por esto, se acusa a algunos gobiernos de una respuesta tardía, y lo que a mí me llama mucho la atención es que tuvimos una respuesta rápida del movimiento sindical. Si observamos, y es disponible ahí muchas de las páginas web de las organizaciones sindicales, vamos a encontrar que los sindicatos comenzaron por elaborar propuestas, por hacer análisis, primero, sin tener incluso todavía datos en concreto, todavía la OIT no había puesto a disposición los números que hoy en día están ahí disponibles, como la OIT tiene un observatorio y cada día se va adecuando, actualizando ese observatorio. Los sindicatos, las centrales sindicales en el continente lograron responder rápidamente presentando propuestas. ¿Fueron escuchadas? ¿No escuchadas? Bueno, esa es otra parte de la discusión, pero esa fue la primera demostración de una respuesta asertiva de parte de las organizaciones sindicales. Lo segundo es que rápidamente fortalecieron el tema de la información, tanto respecto de medidas de prevención para que los trabajadores y las trabajadoras se protegieran, como respecto de los derechos laborales. Incluso yo pongo un ejemplo del sindicato de la Unión de Trabajadoras de Casas Particulares de Argentina, y la Federación de Trabajadoras Domésticas de aquí de Chile, los sindicatos de trabajadoras domésticas de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, y sindicatos, ¿verdad?, con muchas limitaciones económicas y de una población que fue muy impactada, que está siendo muy impactada por el COVID-19, y respondieron rápidamente, sobre todo llamando la atención sobre la situación particular de ese grupo, de las medidas de salud, de seguridad y salud que había que tener tanto para la protección de la trabajadora como de la familia para la cual trabajan, y también dándole seguimiento a la situación de los derechos laborales de los diversos colectivos. Más aún, si observamos, está también disponible tanto en la página web de varias organizaciones sindicales como en el observatorio que tiene la OIT, muchos sindicatos, sobre todo en países donde el sindicalismo ha logrado un nivel de desarrollo y de poder económico importante, que cuentan con hoteles, que cuentan con grandes infraestructuras, han puesto al servicio de los países esas infraestructuras, esos locales, esos hoteles, para que los sistemas de salud, para que las autoridades puedan utilizar esas edificaciones para el tratamiento de las personas afectadas, ¿no?, que se contagien por el COVID-19. Y al mismo tiempo hacen otras actividades ya más sociales, por ejemplo, ollas de alimentos. He visto en Uruguay, en Paraguay, acá en Chile, y en muchos otros, en Brasil, cómo los sindicatos hacen ollas de alimentos, de comida,
y muchas familias han dependido de esos alimentos que las organizaciones sindicales le han estado, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, le han estado facilitando, así como también distribución de kits de medidas de higiene, de kit de productos de higiene, mascarilla, guantes, alcohol, para que las personas se puedan higienizar mientras están fuera, ¿no? Y reducir los niveles de contagio. Esto ha ocurrido en países donde hay una población en situación de calle muy grande, como ocurre, por ejemplo, en Sao Paulo, pero también en otros países como Argentina y Uruguay. La verdad es que ha habido una respuesta importante. También hay que destacar que hay países donde se ha mantenido un diálogo social tripartito muy activo. Las autoridades consultan y toman medidas, tomando, ¿verdad?, en cuenta el planteamiento de las organizaciones sindicales, y hay otros donde los acuerdos sectoriales han sido sumamente importantes para las condiciones de trabajo en el marco del COVID-19. Pongo un ejemplo: más de 40 acuerdos sectoriales se han firmado en Brasil, eh, sobre la jornada, sobre el pago de los salarios, sobre las condiciones de seguridad e higiene en las industrias, las que se han mantenido trabajando y las que van, y los servicios, y lo que van a reabrir dentro de un tiempo. Pero sindicatos también como el ZUNCA, de la construcción en Uruguay, o la UOCRA, que es de la construcción en Argentina, que tienen acuerdos y están avanzando hacia protocolos elaborados ya por el movimiento sindical, o muchas veces el movimiento sindical en conjunto con las autoridades y con las organizaciones de empleadores y con las empresas, en la elaboración de los protocolos de seguridad y salud para la reactivación de las actividades, para las actividades que han continuado, pero también para las que se van a reactivar, porque conforme los datos que indica la Organización Mundial de la Salud, eh, habrá que convivir con esta situación durante un mayor tiempo. Entonces, ha habido una respuesta importante, clave para la respuesta en común de país y de mundo a esta situación. Ojalá los sindicatos pudiesen tener en algunos países más recursos. No en todos los países tienen las mismas condiciones de recursos económicos, bueno, porque están en un estadio de desarrollo diferente y de evolución también del movimiento sindical diferente. Se ha fortalecido la relación entre los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil, aquellas vinculadas que trabajan, ¿verdad?, con grupos de los denominados, sobre todo, vulnerables, como el caso de organizaciones de la sociedad civil de migrantes, de personas con discapacidad, de afrodescendientes, de pueblos indígenas, de grupos de mujeres que han hecho alianza. Fíjate, por ejemplo, que en el caso de los grupos de mujeres ha habido alianza y se ha estado viendo mucho el tema por el aumento de la violencia, claro, el aumento de la violencia hacia la mujer en el medio de la pandemia y las medidas de aislamiento, ¿no? El estrés que produce el aislamiento, el aumento del consumo, lamentablemente, de bebidas alcohólicas y de drogas, que a su vez tiene un impacto también de la violencia contra la mujer y las niñas y los niños. Y ha habido también en estos temas alianzas realmente importantes entre las organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil que ven estos temas. En eso habíamos, cuando estábamos conversando con otros entrevistados y en lo que era el desarrollo del proyecto, teníamos también esa evidencia, Maribel, es decir, la mejor de las solidaridades entre las organizaciones sindicales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con y para la discapacidad, y una solidaridad en la práctica, una solidaridad que se traduce en cautelar los derechos laborales,
tratar de preservar aquellos derechos ya ganados y tratar de que, en muchos casos, proteger el empleo en las mejores condiciones posibles. Entonces, nos parece una buena noticia la que tú nos estás contando, que eso también está diseminado en la región y que es preocupación central del mundo sindical, como siempre lo ha sido, de la preocupación del conjunto de la sociedad. Entonces, creemos que nos permite tener y explorar esas herramientas, esos instrumentos, los protocolos, los modos en que se va abordando los caminos actual para mantenerse en una situación de salud cada una de las trabajadores y sus organizaciones, y por otro también respuestas de salida a la crisis cuando sea el momento. Aprendiendo a incluir en el trabajo decente. Bueno, yo voy a ceñirme de nuevo, voy a retornar de nuevo a un planteamiento como el que ha hecho el director general de la OIT hace varios días. Dijo una expresión que es muy contundente y que yo creo que todos y todas debemos apostar. La expresión una nueva normalidad. El director general de la OIT, el señor Guy Ryder, dijo una nueva normalidad, una mejor normalidad. De lo que estamos hablando es, y fue con lo que comenzamos, ¿no? En tus apreciaciones, en tus comentarios, esta conversación cuando hablaba del planteamiento en el marco de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Entonces, esa mejor normalidad debe tomar en cuenta que hay que mejorar las situaciones que ya teníamos, donde habían grupos que estaban siendo excluidos del trabajo decente para circunscribirnos al tema del trabajo. Entonces, esta mejor normalidad debe velar porque todas y todas tengan las mismas condiciones, la misma igualdad de oportunidades y de trato, y dentro de ese marco de misma igualdad y de trato, como han establecido los mecanismos de control de aplicación de las normas internacionales del trabajo de la OIT en el marco del convenio 111 sobre no discriminación, las políticas de acción positiva para mejorar la situación del grupo excluido tradicionalmente no constituyen prácticas discriminatorias. Se trata de una acción positiva que es necesaria. Esos son también de los puntos que hay que observar. En el marco de todas estas medidas que se están tomando y que se van a futuro para la promoción del empleo, tanto en las actividades tradicionales, pero también en esas nuevas actividades que ahora, en el marco del COVID-19, nos demostraron que han crecido y que pueden continuar creciendo y evolucionando. Entonces, de lo que se trata es de que respondan al concepto de trabajo decente, un trabajo que tiene en cuenta un ingreso justo, ¿no? Digno para los trabajadores y las trabajadoras, un trabajo que respeta la dignidad de las personas, y ahí entra, ¿no?, todo lo que es la persona con discapacidad, que lamentablemente todavía hay que continuar trabajando para desterrar mitos y estereotipos y percepciones, ¿no?, que las personas puedan tener respecto de alguien que sufra, que esté afectado de alguna discapacidad, de la respuesta del Estado por el tema de lo que hemos conversado en varias oportunidades. La discapacidad debe ser vista de la necesidad de la respuesta del Estado para dar las facilidades para que cualquier persona tenga las mismas oportunidades. Entonces, esos son de los temas que hay que ver, y creo que la reflexión debe conducirnos a esto. El principio de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás, y la expresión del director general de la OIT, una mejor normalidad, una normalidad a la que queremos retornar, donde las personas con discapacidad tengan todas las condiciones para incorporarse, para ser incluidas en el contexto de trabajo decente y puedan realizarse, al igual que todos los demás, con dignidad y bajo un enfoque de derechos humanos.
y no solamente desde la perspectiva asistencialista. Maribel, pero excelente, una gran recomendación y además una muy buena misión sobre la que queremos ir construyendo y avanzando. Te agradecemos con un fuerte abrazo remoto a tu participación, y además todo lo que ha sido esta profunda reflexión sobre el trabajo decente y cómo creamos más oportunidades también para todos los trabajadores y trabajadoras, y en particular a los trabajadores con discapacidad. Así es que un abrazo y muchas gracias nuevamente. Aprendiendo a incluir. La Organización Internacional del Trabajo, Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.